Agenda Económica es presentado por Te Pillé. No grave robos, evítelos. Credicor Capital. Aliados potenciando sus decisiones. Sin duda uno de los temas de las últimas semanas a nivel económico y también a nivel político ha sido esta alza esperada en las tarifas de la luz, que sabemos se viene ya durante todo el segundo semestre y también durante parte del 2025. Hemos analizado las causas, hemos visto si es que hay soluciones a esto, pero a medida también a que nos acercamos a una fecha clave como son las elecciones que se vienen en la última parte de este año, ha aumentado la presión para de alguna forma buscar soluciones para alivianar el impacto que va a significar esta alza a las tarifas eléctricas. Y desde el gobierno también dicen que se corre el riesgo de caer en lo mismo que nos trajo hasta acá. ¿De dónde vienen los recursos para esta eventual solución? Eso es lo que se está discutiendo hoy día. Todo lo que se está señalando, las posibles opciones que baraja el gobierno, lo que están pidiendo desde el Congreso transversalmente, es lo que nos cuenta en la siguiente nota Francisca Cárdenas. El tema de la alza eléctrica no puede ser a costa de las personas más vulnerables. Difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico. Esta alza efectivamente afecta a estas familias. Se requieren recursos. Acalorado debate en torno a un alza en las cuentas de la luz que está cada vez más cerca y que llegará en julio a terminar con un congelamiento en las tarifas eléctricas que según el gobierno es casi imposible de evitar y que tarde o temprano debía llegar a su fin. Estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante en particular para la gente más vulnerable. Y el gobierno no es ciego, no es sordo a aquello y por lo tanto vamos a estar trabajando. Ese es un trabajo que lidera el ministro Pardo, en el que también está involucrado el ministro de Hacienda y que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema. Problema que se refleja en una deuda acumulada desde el 2019 y que tras casi 4 años de precios fijos va en un total de 6.000 millones de dólares. El Ejecutivo, junto a diversos parlamentarios, ha buscado llegar a consensos, pero no ha sido fácil, ya que el propio oficialismo busca evitar el alza, exigiendo frenarla o bien aumentar los subsidios. Fue aprobada por amplias mayorías en el Congreso y hoy lo que importa es tener nuevas fuentes de financiamiento y ampliar el subsidio que es solo hasta ahora para el 40% más vulnerable. Que nadie se haga el desentendido, se entregó mucha información durante largos meses. Esta alza efectivamente afecta a estas familias y por tanto como bancada del Frente Amplio, como Frente Amplio en sí, nos vamos a poner a disposición de buscar alternativas que a través de un impuesto verde u otras opciones. En abril pasado se aprobó justamente la Ley de Estabilización que establece un nuevo subsidio para clientes vulnerables dirigido a quienes se ubiquen en el 40% de mayor vulnerabilidad en el registro social de hogares. Y el gobierno tiene que recordar que el año pasado estuvo disponible para aportar 230 millones de dólares al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, MEPCO. 100 millones de dólares en el subsidio para el agua potable. Es iniciativa del presidente Boric proponer los subsidios y la propuesta fue muy pobre. La excusa de que no hay recursos, nadie se los cree. Pero el gabinete ha sido claro estos días, no hay recursos, así lo dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel este martes, dichos que respaldó quien encabeza la SECPRES, el ministro Álvaro Elizalde, emplazando a quienes exigen frenar el alza a primero discutir el pacto fiscal. Cuando hablamos de finalmente el subsidio que se le entrega a las personas o la ampliación del subsidio que ya se aprobó, en esto es lo que tenemos que ser claros. Los parlamentarios que piden aumento del subsidio deberán estar disponibles a que podamos aumentar la recaudación fiscal y eso implica sacar adelante el pacto fiscal. Las presiones no son el único problema para la moneda. Algunos parlamentarios han planteado la idea de acusar constitucionalmente al ministro de Energía, Diego Pardo, quien advirtió aumentos que podrían llegar al 30% dependiendo del tipo de clientes. El gobierno tiene una enorme responsabilidad. Nosotros hemos dicho que no descartamos ninguna acción en contra del ministro de Energía por haber omitido información en la Comisión de Energía. Y como el gobierno es el responsable, el gobierno tiene que ahora acelerar la solución. Si acusar constitucionalmente o interpelar al ministro de Energía, Diego Pardo, ayuda a reducir el costo de las cuentas de la luz, mi voto está disponible.
La ley de estabilización establece una mesa técnica de trabajo, la cual tendrá su tercera sesión este jueves, donde se busca, según el Ejecutivo, establecer medidas de alivio a los bolsillos de los consumidores y encontrar mecanismos que reducirían la tarifa en general para todos los clientes. Esperamos que esta oportunidad sea un espacio de trabajo conjunto para poder encontrar soluciones concretas que permitan que las familias chilenas no tengan que absorber las consecuencias de un alza en las cuentas de la luz que sin lugar a dudas va a afectar concretamente su economía familiar. El próximo lunes se inicia la inscripción para el subsidio del gobierno, el cual beneficiaría a 1.500.000 familias, tal y como lo ha anunciado el presidente Boric, eso sí, sin dejar de lado la deuda acumulada. Como les decía al inicio, acá hay que tener mucho cuidado porque lo más fácil podría ser patear todo esto para el siguiente gobierno, para quienes conformen próximamente el Congreso y no abordar la situación ahora, porque si hemos llegado a esta situación, es porque en el pasado se congelaron las tarifas de la luz. Y hoy día hay una discusión sobre dónde conseguir los recursos. Hay una discusión en materia tributaria que está estancada y estamos pidiendo también gastar más recursos y por supuesto es una línea bien fina lo que ahora se está discutiendo. Hay que tener mucho cuidado con no seguir aumentando esta deuda y simplemente patear el problema para más adelante. Vamos a pasar ahora a otro tema y es un dato que conocimos durante las últimas horas que viene desde la Dirección del Trabajo. Este preocupante aumento que se registró en el mes de abril en los despidos por la causal de necesidades de la empresa. En marzo, luego de muchos meses, se había registrado una pequeña baja en los despidos de la empresa. Bueno, en abril se volvió la tendencia al alza en los despidos por esta causal de manera importante y causa preocupación porque hemos visto que se está generando una recuperación en el mercado laboral, pero es bastante lenta. ¿Cuáles son las causas que dicen los expertos? ¿Qué está pasando con el mercado laboral? Todo eso nos lo cuenta Natalia Muñoz. Me despidieron por términos de contrato, que no, la empresa donde trabajaba no tenía financiamiento para un proyecto que les presenté. Yo soy docente de inglés. Me despidieron. Yo soy mecánico. Después de 2 años trabajando me finiquitaron. Súper difícil. Está súper complicado encontrar trabajo. Yo soy de área de salud y está más difícil aún. Diferentes rubros, pero mismo problema. Una sensación que cada vez está más difícil el mercado laboral, pero que tiene un reflejo en los datos, el fuerte aumento de los despidos bajo la causal de necesidades de la empresa. Ya se totalizan 172.000 en el año, la mayor cantidad desde 2020. Están estrechamente relacionados con la situación económica y por lo tanto es un indicador relevante a monitorear para analizar la situación del mercado laboral como complemento a otros indicadores como los de la Encuesta Nacional de Empleo del INE. No es sorprendente que esto esté ocurriendo actualmente, que los despidos por necesidad de la empresa estén aumentando, ya que la economía se encuentra todavía muy débil y para este año se espera que crezca en torno a un 2 y 3%. Según los últimos datos de la Dirección del Trabajo, este tipo de desvinculaciones aumentaron 18,4% en abril y esto se traduce en que 43.419 personas fueron despedidas por necesidad de su empresa durante los 4 primeros meses del año. Los despidos por necesidad de la empresa básicamente tienen que ver con la reducción en la actividad económica. Sigue siendo negativa la proyección de inversión para este año. Eso quiere decir que sin inversión, sin básicamente formación de capital bruto, que es la inversión que se traduce en empleo, entonces yo no voy a tener mayores empleos. Y aunque en marzo los despidos por esta causal habían anotado un descenso de 2,9%, el primer retroceso anual en 2 años, el dato de abril retornó a la tendencia de alzas de 2 dígitos, tal como pasó en enero y febrero. Tenemos que dar certezas, apuntar aumentar la formalidad laboral, disminuir la tramitología de una serie de proyectos que hoy día están detenidos justamente por la gran burocracia que hoy día hay en el Estado, agilizar la inversión, también disminuir carga tributaria a las pequeñas empresas y dejar de hablar de alza de impuestos a las personas. Aquí se requiere políticas públicas distintas y yo no veo de parte del gobierno y no veo proyectos de ley en la Comisión de Trabajo que vayan en ese sentido. Tenemos que fomentar el empleo, fomentar el crecimiento económico y principalmente poner incentivos. Yo hago un llamado a la ministra Jara
para que esto sea prioridad. Emplazamiento del que la ministra del Trabajo se había hecho cargo en febrero, cuando anunció medidas para fomentar la contratación. Un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular. Subsidio que hasta ahora no se ha concretado. Mientras tanto, los rubros más afectados se repiten. Actividades de servicios administrativos y de apoyo, con más de 195.000 trabajadores despedidos en los últimos 4 meses del año, seguido de la construcción y el comercio. Pero todavía hay resabios de lo que es la pospandemia. Y eso es lo que se muestra en las cifras de despidos por necesidades de las empresas. Pero esto hay que mirarlo en plazo más largo, y yo creo que si tomamos a final de año el 2024 vamos a ver un incremento en el empleo. En la mayoría de los casos es un abuso donde no existe una necesidad real. De hecho, el 90% de aquellos despidos que se judicializan terminan siendo declarados injustificados, y es probable que esta alza siga la misma tendencia. Yo soy de la idea de que esto hay que regularlo legalmente, restringir la causal y proteger los empleos. En Chile no existe el despido libre, por lo que la causal más utilizada es necesidades de la empresa. Y el término de la relación laboral se debe fundamentar en circunstancias de carácter técnico o bien de orden económico, como son el cambio de las condiciones del mercado. Y los trabajadores deben estar atentos a que cada vez que sean despedidos por el 161, hacer la reserva de derechos. Y hacer la reserva de derechos significa que, independiente que le paguen el finiquito, ellos pueden seguir igual, paralelamente, una denuncia contra el empleador para que se revise que si el desahucio fue correcto o fue algo ilegal. Según expertos, el mercado laboral tendrá una recuperación paulatina, pero podría ser más lenta de lo esperado, donde no se descarta que continúen las desvinculaciones. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar conversando sobre algo bien importante que dejó las lluvias. ¿Qué es lo que está pasando con los embalses? El agua embalsada en nuestro país. Todo eso lo vamos a estar analizando a la vuelta en Agenda Económica. Durante las últimas semanas hemos estado analizando todo lo que ha dejado los sistemas frontales que pasaron por la zona centro-sur del país. Por supuesto, hemos estado conversando con diversos gremios, autoridades para evaluar los daños que ha generado en algunos cultivos, el efecto que podría tener los precios, pero por supuesto las lluvias también dejan cosas muy buenas, muy importantes, particularmente después de lo que hemos visto, esta sequía, esta mega sequía que ha afectado a nuestro país por más de una década. La situación de los embalses. Probablemente usted vio estas imágenes desde el embalse El Yeso, que abastece a la región metropolitana casi al tope de su capacidad. Bueno, queremos saber cuál es la situación a nivel país con los embalses, y para eso vamos a conversar con Federico Errázuriz, quien es director del Centro del Agua de la Universidad San Sebastián, que realizan este informe. Entregaron uno hace poquitos días que, según entiendo, Federico, ¿cómo estás? El último balance que ustedes hacen es que el agua embalsada a nivel país, alcanzaba un 48%. ¿Eso sigue siendo así? El último número que tenemos, y es un número que es bastante positivo si pensamos que hace 2 años, en 2022, teníamos un 32% de capacidad de los embalses llenos. De 32% pasamos a 48%. Bueno, eso definitivamente es bueno. Ahora, lo que me llama la atención de este informe que ustedes presentaron, Federico, es que, por ejemplo, se habla de algunos embalses, por ejemplo, los Aromos y el Yeso, que están prácticamente al 100% o al 100% de su capacidad, pero, por ejemplo, hay otros en la región de Valparaíso, el Peñuelas, por ejemplo, que está a 10% de su capacidad, en Coquimbo también. O sea, hay una diferencia bastante importante a nivel país. Hagamos un mapeo general, cuáles son las regiones que están mejor en este sentido y cuáles se están quedando atrás todavía. Bueno, efectivamente hay diferencias importantes que tienen que ver con la geografía, pero también tienen que ver con la gestión. Particularmente 2 de los embalses que mencionas, como los Aromos y el Yeso, se comenzaron a llenar antes, en verano, llevando aguas que correspondían al sector agrícola, al uso agrícola, pero las derivaron, ya terminando la temporada de riego, para llenar estos embalses. Entonces, antes de las lluvias incluso, estos embalses ya mostraban un muy buen nivel. Por eso hoy día ya los tenemos al 100%. A diferencia, por ejemplo,
de lo que ocurre en la región de Coquimbo, donde la mayoría de los embalses ni siquiera está llegando a un 10% de su capacidad. Y eso porque no ha habido forma de llenarlos más que con estas lluvias naturales. Y recordemos que hace pocos meses, antes de estas lluvias de otoño, estaban prácticamente secos, y la noticia que estábamos viendo era qué va a hacer la provincia de Limarí, qué va a hacer la provincia de Elqui, de Choapa, sin agua. Entonces, esto nos ha venido a revertir esa situación, pero nos muestra la diversidad climática y la diversidad geográfica que es tan característica de nuestro país. Federico, las lluvias que hemos tenido durante las últimas semanas han sido bien intensas y llama la atención. Hemos visto imágenes de nieve, por ejemplo, en el Valle del Elqui, por supuesto, en zonas más del sur del país, y que, claro, cuesta imaginarse que con estos niveles de lluvia recién algunos de ellos estén al 10% o menos de su capacidad. Hoy día, ¿cuánto más tendríamos que estar necesitando? Bueno, todavía no empezamos el invierno, pero ¿cuánto más de lo que hemos tenido podríamos estar necesitando para llegar a niveles que ya nos despreocupen un poco para la agricultura, para el consumo humano? A ver, para el consumo humano, los principales embalses que se usan para abastecer las grandes ciudades están, como decíamos, en muy buen nivel. El yeso para la región metropolitana nos permite tener una temporada de verano y de otoño del próximo año bastante tranquilos. Lo mismo el embalse Los Aromos para el Gran Valparaíso. Fuera de eso, Peñuelas, mencionabas tú, Peñuelas se dejó de usar para agua potable, para abastecimiento de agua potable en el año 2021 porque no tenía agua. Y ahora lo vemos que tiene un 10% de su capacidad acumulado. Eso es una muy buena noticia, resaltando además que es parte de una reserva de la biosfera. Entonces no solo el agua potable se ve beneficiada, sino que también todo el ecosistema y toda esa reserva que hemos tratado de cuidar. En cuanto a lo que mencionabas tú, también es importante comprender que mejor incluso que el llenado de los embalses es contar con nieve en cordillera. Esa es la fuente habitual o natural que Chile había tenido durante mucho tiempo para abastecerse de agua en verano, y que en los últimos años, durante toda esta llamada mega sequía, la vimos disminuir muchísimo. Por lo tanto, es natural que al haberse acumulado la precipitación en forma de nieve, no haya caído todavía en los embalses. Pero al llegar la primavera, con el derretimiento de esas nieves, esa agua va a correr por los cauces y va a ir llenando los mismos embalses que hoy día están en una capacidad o en un nivel más bien bajo. Federico, ¿qué nos plantea esta situación que estamos viviendo respecto a los desafíos que hay en materia hídrica en nuestro país? Porque, por ejemplo, en la región de Coquimbo, donde tengo cercanía con esa zona, se discute si hay que construir nuevos embalses, por ejemplo, que abastezcan a zonas de, por ejemplo, de Punitaqui, pero también llama la atención que hoy día tenemos embalses que no se llenan. Entonces, ¿por dónde van hoy día las soluciones o los desafíos que hay que abordar? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas súper interesantes en lo que menciona. La primera, y quedémonos un poquito en Coquimbo, que en esto nos sirve como de modelo. Recordemos que los embalses en Coquimbo, la última vez que se llenaron fue en 2017, luego de algunos episodios que también trajeron aluviones y trajeron algunos inconvenientes. Pero desde el punto de vista hídrico, los embalses se llenaron, estuvieron en la mayor capacidad que han tenido en mucho tiempo, y fue esa agua de 2017 la que usamos hasta ahora. Es decir, 7 años en que todos esos valles pudieron conseguir agua gracias a la existencia de estos reservorios, de estos embalses. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, oye, ¿es necesario construir más embalses? Yo creo que sí, es necesario construir más embalses en Chile, hay que ver dónde, hay que ver de qué tamaño, pero sin duda que frente a una sequía de prácticamente 15 años, como es la que venimos, entre comillas, saliendo gracias a esta lluvia, contar con reservas artificiales de agua hace la diferencia. Un ejemplo cercano después, Aconcagua. Aconcagua prácticamente no tiene embalses en cordillera y vive de las nieves. Los años que hay nieve hay relativa calma, pero los años que no hay nieve, los conflictos en Aconcagua se acrecentan y entra ahí toda una tensión entre el sector urbano de las ciudades que son costeras y todo el sector agrícola de los valles, con toda la actividad que para ellos, que ella genera, que se ven restringidos en su capacidad de usar agua porque tienen que dejarla pasar para la ciudad. Entonces yo creo que todo esto nos lleva a pensar en que necesitamos más infraestructura hídrica. Quizás para las ciudades costeras
hay que pensar en desaladoras o embalses, eso hay que evaluarlo caso a caso. Pero yo creo que el llamado que nos hace la naturaleza al mostrarnos que después de tantos años de sequía nos puede regalar 2 años más generosos en cuanto a precipitación, es que como hombres, como seres humanos, tenemos que ver la forma de aprovechar de mejor manera esto. Y aquí en el tema de la infraestructura hídrica, algo que se ha hablado últimamente, que algunos lo siguen planteando, otros lo han descartado, el tema de esta carretera hídrica. Yo no sé qué otras soluciones, además de lo que tú señalaste, por ejemplo, embalses o desaladoras, podemos contemplar eventualmente acá en nuestro país. Bueno, las carreteras hídricas son también un tipo de infraestructura hídrica que, en mi opinión personal, son bastante más complejas, son unas grandes canalizaciones que recorren cientos o casi miles de kilómetros, pero en el mundo existen, y por lo tanto creo yo que tienen que ser parte de la evaluación, parte de las soluciones que podríamos plantear y no descartar nada a priori. Yo insisto, si volvemos a tener una sequía como la que tuvimos recientemente y Santiago sigue creciendo, no sería raro que la ciudad de Santiago se vea obligada a cortar el agua o a tener horarios de agua, y eso sería un drama social que traería, un drama sanitario que traería otros problemas. Entonces tenemos que aprovechar esta calma para pensar y ponernos manos a la obra y no seguir esperando que la naturaleza nos regale nieve como única solución. Oye, Federico, y hoy día, ¿cuánto podríamos proyectar según lo que queda todavía todo el invierno, quedan meses fríos todavía? ¿A cuánto, hay alguna estimación o proyección de a cuánto podría seguir aumentando o cuánto podría llegar el agua embalsada en nuestro país? Mira, yo no soy meteorólogo y de hecho los meteorólogos hoy día están en una pequeña como discusión o hay distintas opiniones. Algunos dicen que el fenómeno de la Niña ya se está instalando y por lo tanto a partir de julio debiéramos tener un invierno seco, un invierno con poca precipitación. Hay otros meteorólogos que dicen que el fenómeno de la Niña se está atrasando y probablemente se instale en agosto o incluso quizás a mediados de agosto y por lo tanto podríamos tener algunos frentes de lluvia adicionales durante el invierno. Yo, como te digo, no es mi área de experiencia, no me atrevería a hacer una proyección climática. Así es que creo que lo que tenemos que hacer más bien es preocuparnos de que el agua que tenemos la usemos eficientemente para que nos dure muchos años, en el mejor de los casos. Sí, como tú señalabas, también aprovechar estos momentos de un poco más de calma para pensar en soluciones en frío, porque muchas veces nos pasa con muchas discusiones en nuestro país que las discusiones, las soluciones se discuten en caliente y eso lleva a malas soluciones como hemos visto en otros casos. Federico Errázuriz, director del Centro del Agua de la Universidad de San Sebastián, gracias por acompañarnos esta tarde a conversar de un tema tan importante como son los embalses en nuestro país, que son clave para el consumo humano, que son claves para la agricultura, que son claves para la generación energética y por supuesto genera tranquilidad al menos que estén aumentando su capacidad por ahora. Muchas gracias, Orlando. Nos vemos. Bueno, hasta acá llegamos con la agenda económica APM de este miércoles, pero yo los invito a seguir en compañía de CNN Chile porque ya vienen todas las noticias que marcaron la jornada en CNN Prime. Agenda Económica fue presentado por Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Credicorp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.